En este video no vamos a entrar en detalles de lo que hizo Rabí Zacarías. En este video no vamos a hablar de los abusos de los que se le acusa a Rabí Zacarías. Así es que si estás esperando conocer esos detalles, este video no es para ti. Hola, Dios te bendiga. Esto es un corto de Cristianos contra el Mundo y yo soy Daniel Torres. Cristianos contra el Mundo es un podcast dedicado a analizar con una óptica bíblica el mundo en el que los cristianos tenemos que vivir hasta que el Señor venga por nosotros o nos llame a casa. Así que, pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Estoy planeando iniciar una serie de videos sobre teología pura y dura, porque resulta que en todos mis videos procuro tratar temas doctrinales, temas teológicos, de una manera práctica, es decir, aplicar la teología bíblica. Pero mira, estuve preparando dos videos que tenía que haber publicado desde la semana pasada, pero uno de los videos trata de dos chicas, trata de la ingenuidad, sobre la ingenuidad. Es uno de los videos de la serie de Amor Piadoso. No sé si recuerdas o si viste el video anterior de Amor Piadoso que es sobre el yugo desigual, trata sobre el yugo desigual. Y se me hicieron llegar dos videos al respecto de dos chicas distintas, una mayor que la otra. Y esos dos videos, las chicas son cristianas, y esos dos videos tratan el tema del yugo desigual. Y aunque obviamente las chicas no son malintencionadas, sí pecan de ingenuas. Y también estoy preparando el video de un cantante que se hace llamar cristiano, pero que vive de una manera muy mundana, y él dice que eso no importa. Entonces, estaba pensando, eso también es un tipo de ingenuidad. Te has de preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con el asunto de Rabí Zacarías? Pues bien, mucho de lo que ocurrió con Rabí Zacarías fue por ingenuidad. Mira, Rabí Zacarías fue un evangelista, intelectual, apologeta cristiano. Y a este hombre se le acusan, él ya falleció en este año pasado, y a él se le acusa de haber abusado de algunas mujeres. Tiene otras acusaciones al respecto de sus títulos académicos y esas cosas, pero se le acusó de haber abusado de algunas mujeres, de varias mujeres. Él tenía una fundación sin fines de lucro, y esa fundación mandó a hacer una investigación al respecto de las acusaciones que había sobre Rabí Zacarías. Para el momento en que iniciaron las investigaciones, Rabí Zacarías ya había muerto. Las investigaciones acaban de concluir, y lamentablemente la conclusión fue que sí, parece ser que efectivamente Rabí Zacarías hizo lo que se le acusa. Obviamente han salido muchos videos de cristianos hablando sobre el tema, incluso muchos hermanos que dicen que no van a hablar sobre el tema. Hablan como 10 minutos en su video sobre el tema, en un video de 14 minutos. Y es que lo que ocurre, hermano, hermana, no sé si tú hayas conocido a Rabí Zacarías, pero lo que le ocurrió tuvo un impacto profundo en el cristianismo. A mí me dolió mucho lo que ocurrió. Yo sí escuchaba a Rabí Zacarías, y lo que más me dolió fue el vituperio que eso traería al nombre de nuestro Señor. Él debatió con muchos ateos que muchos de ellos no son unos caballeros y ahora se están burlando de él, se están burlando del cristianismo. Y bueno, obviamente dice la palabra de Dios que por causa de ese tipo de cosas llega el vituperio al nombre del Señor. Pero mira, la ingenuidad de las personas, de algunas de las personas que fueron víctimas de Rabí Zacarías, me preocupa. Me preocupa la ingenuidad en el cristianismo. Me preocupa pensar que los cristianos, que hay muchos hermanos míos, hermanas mías en Cristo, que piensan ingenuamente que sus pecados no tienen consecuencias. Que piensan ingenuamente que como Dios es amor, y Dios es paciente, y Dios es perdonador, pueden hacer lo que se les pegue su regalada gana. Pueden hacer lo que se les pegue su regalada gana sin consecuencias. La palabra de Dios es clara, de Dios nadie se burla. He aquí todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tienes que entender una cosa, hermano, hermana. Nuestros pecados tienen consecuencias. Es necesario, muy necesario, mantener las cuentas cortas con Dios. ¿Qué hubiera ocurrido si Rabí Zacarías hubiera confesado? Está bien, se le acusa y se fue a la tumba defendiendo su inocencia. Después, a través de una investigación de su propia organización, probablemente con la esperanza de limpiar su nombre, se descubre que aparentemente, efectivamente, hizo todo lo que se le acusaba. Y se fue a la tumba defendiendo su inocencia. ¿Qué hubiera ocurrido si Rabí simplemente hubiera confesado su pecado públicamente? Hubiera traído muchísima gloria a Dios. Sí, hice lo que se me acusa y me hago responsable.
Eso es lo que espera el Señor de nosotros. La memoria que tendríamos de Él sería distinta. Necesitamos entender una cosa. Cuando una persona se vuelve cristiana, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de estar muerta en sus delitos y pecados. Ha pasado de estar muerta literalmente, espiritualmente, a estar viva en Cristo Jesús. También a esa persona que se convirtió a Cristo se le ha dado un corazón nuevo. Y el Espíritu Santo ha venido a morar en esa persona. Así que con todas esas cosas, esa persona va a experimentar cambios en su vida. Necesariamente va a empezar a cambiar. Va a empezar a crecer en santidad. Va a empezar a crecer a la imagen de Cristo. ¿Qué significa crecer en santidad? Va a crecer en apartarse del pecado, apartarse del mundo. La imagen de Cristo va a comenzar a ser poco a poco formada en esa persona. Sí o sí. Eso ocurre en todos los cristianos, en todos los verdaderos creyentes. Pero al mismo tiempo, hermana, debemos de estar conscientes, no debemos de ser ingenuos al respecto. Al mismo tiempo, jamás vamos a estar libres del pecado en este lado de la eternidad, en este lado del cielo. Vamos a ser perfeccionados cuando le veamos a Él, a nuestro gran Salvador. Pero sí, cuando una persona se convierte a Cristo, comienza a cambiar, comienza a parecerse poco a poco más a Cristo. Pero eso no quiere decir que ya no estemos propensos al pecado. Mira lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay muchos que se creen sin pecado. Dice la palabra de Dios de esas personas que se están engañando a sí mismos y la verdad no está en ellos. Entonces, una de las cosas más evidentes de alguien que es verdaderamente cristiano no es que sea impecable. Una de las cosas más evidentes no es que no peque, sino que reconoce el pecado en su vida y cuando lo ve, lo confiesa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un cristiano genuino no es una persona que no peca. Un cristiano genuino, cuando ve el pecado en su vida, lo confiesa. ¿No te imaginas? Creo que no nos imaginamos lo increíblemente extraordinario que es eso de confesar los pecados. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que constantemente, segundo a segundo, está pecando contra Dios. Todo el planeta, hermanos, todo el planeta. Y sin embargo, hay muy pocas personas que confiesan su pecado. Al contrario, hay muchísimas personas que dicen que no tienen pecado. Pero lo normal es que no veamos personas confesando su pecado, llorando por su pecado. Así que cuando ves a una persona que profesa haber creído en Cristo, que dice ser cristiano, que hace esas cosas, que confiesa su pecado en público y que toma las riendas de su responsabilidad, y que enfrenta las consecuencias en público. Cuando ves a una persona que hace eso, estás viendo a una persona que en verdad ha llegado a conocer a Cristo. Eso trae muchísima gloria a Dios. Pero por favor, como dijo Pablo, que pues pecaremos para que la gracia abunde. No se trata de eso, hermanos. Se trata de mantener las cuentas cortas con Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si Rabbi Zacarías hubiera confesado su pecado antes de morir? La gloria que hubiera traído a Dios hubiera sido mucha y su memoria sería distinta. Verás, cuando una persona se vuelve cristiano, con el tiempo, normalmente, y es lo que se espera, comienza a pecar cada vez menos y menos. Obviamente hay valles de sombra en las vidas, donde todos tendemos a desviarnos, a veces mucho del camino. Pero el Señor que nos ama nos trae al camino de regreso. La palabra de Dios dice que Dios disciplina a todo aquel que ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero sí, normalmente el cristiano comienza a pecar menos. Y eso lo que ocasiona es que cuando el cristiano peca, el cristiano que ya comenzó su proceso de santidad, el pecado se vuelve cada vez más doloroso. Lo que antes nos parecían pequeñeces se convierten en heridas profundas cuando las cometemos. Y normalmente el cristiano no puede hacer otra cosa que tirarse de rodillas a lamentar delante de su Dios su pecado. No puede comer, no puede vivir así. Ese dolor es lo que guía al cristiano al arrepentimiento y a la confesión. Dice la palabra, mira, amo la teología, de verdad, amo la doctrina.
sobre todo la cristología y la soteriología. Sé que la escatología, el estudio de lo que está por venir, el estudio de las profecías y esas cosas es lo más popular, pero realmente no me llama mucho la atención. Me gusta más la cristología, la persona, la vida y obra de mi Señor, y la soteriología, el estudio de la salvación. Pero bueno, amo la doctrina, hermanos. Pero mira, lo que te quiero decir es esto. Dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No creas que ese amor por la palabra de Dios, que ese amor por la teología, porque ves a un hombre que habla muy bonito teología y predica muy bonito teología. No creas, hermano, hermana, no seas ingenuo, ingenua. No creas que esa es una representación de su santidad, ni de su caminar con Dios. No, hermano, no te dejes impresionar. Si hay muchas personas que ven los videos de tu hermano, tu servidor Daniel Torres, no te dejes impresionar por esas cosas, hermano, hermana. Ni siquiera esto que estoy diciendo significa que yo tenga una vida santa o que haya llegado a conocer a mi Señor. No, hermano, hermana, ten cuidado. Y por favor, no pienses que porque sabes mucha Biblia, has crecido muchísimo en santidad. Satanás se sabe al derecho y al revés la Biblia. Tampoco, no estoy diciendo que la doctrina sea mala. Yo amo la doctrina, hermanos. Quiero iniciar una serie de videos sobre teología, teología reformada, teología pura y dura. Pero eso no significa nada, hermanos. El comportamiento, lo más común, hermano, hermana, lo más común, hermanos, es que las personas que son más piadosas, más devotas, las personas que son más sinceras, son las más quebrantadas por su pecado, cuando son confrontados por una prédica o por la lectura de la palabra de Dios. Los que más se quebrantan por los pecados que llegan a cometer, esos normalmente son los que han crecido más, hermanos, no los que saben mucho. Es bueno saber mucho, sí, amén. Tenemos que memorizar la Biblia. Tenemos que meter nuestra nariz aquí si queremos crecer, hermanos. Tenemos que estudiarla, hermanos. De verdad, tenemos que memorizar pasajes de la Biblia. Dice el Salmo 119, Salmo 119, 9, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el salmista, sí debemos de memorizar la palabra de Dios, pero el propósito, ¿cuál es? Obedecerla, obedecerla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios dice que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Por eso el comportamiento de alguien que en verdad está creciendo en Cristo es que se quebranta por su pecado. Por otro lado, si ves una persona que se sienta muy cómoda en la iglesia y que cree que lo sabe todo y que anda señalando a uno y a otro, anda señalando los pecados de todos y que es capaz de decir que él no tiene pecado, estás ante una persona que se engaña a sí misma y que la verdad no está en él. Muchísimas de las personas que están más acostumbradas a caminar con Cristo, que yo conozco personalmente, no tienen una teología muy prístina, pero lo que saben de teología lo practican y lo aplican a su vida. Lo que estás viendo en esas personas es la obra del Espíritu Santo. Lo que estás viendo en las personas que confiesan su pecado, que se quebrantan por su pecado, que si quieren hacer una limpieza doctrinal, comienzan por su propia casa, por su propio corazón, aplicando todo lo que ya saben. Cuando ves una persona así, estás viendo una persona en la que el Espíritu de Dios está haciendo su obra, lo está conformando a la imagen de Cristo. Y en las otras personas que pueden vivir muy cómodas con sus pecados, no importa que sea un gran orador, que sea un apologeta, que se haga llamar evangelista, que sea un intelectual bíblico, no importa. Si vive muy cómoda con su pecado, estás viendo una persona que probablemente, muy probablemente, no tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Y si lo tiene, hace mucho tiempo que lo contristó. Hermano, hermana, mi llamado para ti, mi exhortación para ti y para mí, es tener cuentas cortas con Dios. Cuando el creyente peca, debe confesar su pecado. No dejes pasar el tiempo. El corazón se endurece, hermano, hermana. La conciencia se puede cauterizar. Dice la palabra de Dios que esa es una característica de los incrédulos. Pero si no tenemos cuidado, bien podemos cauterizar nuestra conciencia. Puedes incluso llegar a pensar, como el caso que vimos, que lo que estamos haciendo no tiene importancia. Lo malo que estamos haciendo no tiene importancia y que todo lo estamos haciendo por Dios. Así de vil es el corazón del ser humano. Tienes que reconocer, hermano, nuestros corazones son muy viles. Estoy hablando de los corazones carnales que todavía tenemos, no del nuevo corazón que se nos ha dado como nuevas criaturas, sino este corazón sobre el que tenemos que estar velando y orando para no entrar en la tentación. Mira, hermano, hermana,
Cuando estés en tu lectura de la palabra de Dios y el Señor te confronte con algún pecado sobre ti, con algún pecado tuyo, cuando se acerque un hermano o una hermana a exhortarte porque observa tu comportamiento, porque ha visto que no has estado caminando bien en Cristo, escúchalo, escucha al hermano o a la hermana. No le digas, no puedes juzgar a tu prójimo. La palabra de Dios no dice en ninguna parte eso. Dice que debemos de juzgar con justo juicio. Uno de los videos que voy a publicar próximamente, si el Señor lo permite, trata de eso. Pero hermano, cuando seas confrontado por Dios sobre tu pecado, cuando estés leyendo la palabra de Dios, cuando tu hermano se acerque y te diga, con palabras bíblicas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Confesarlo. La palabra bíblica para confesión es homologueo. Significa decir lo mismo. Señor, me estás confrontando. Señor, estoy de acuerdo en lo que dices. Esa mirada que le arrojé a esa mujer hermosa fue pura lascivia. No debí de haberlo hecho. Adulteré en mi corazón. Padre Celestial, tú estás en lo correcto. Soy un adúltero de corazón. Preferí el deleite, preferí el placer de ver a esa mujer. Lo preferí por sobre tu gloria, por sobre ti. Señor, es verdad. Lo hice. Perdóname, Padre. Perdóname. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, fui desesperado, fui impaciente con mi esposa, perdóname. Tienes razón, eso no es correcto. O hermana, Señor, me cuesta mucho someterme a mi marido. O qué sé yo, hermanos. Tenemos que tener cuentas cortas con Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados inmediatamente en cuanto los cometemos, hermanos. Porque si no hacemos eso constantemente, podemos terminar nuestras vidas defendiendo nuestros pecados.